Este es Robert McNamara. Es el padre del Ford Falcon. No era diseñador de autos. Incluso no llegó a trazar ninguna línea o boceto de cómo debía verse el auto. Sin embargo, el Falcon nació gracias a McNamara y no por una visión futurista de la industria automotriz, sino como fruto de las matemáticas y del utilitarismo puro. Es que McNamara es lo que ahora se conoce como un tecnócrata. Era un experto en estadísticas y lo que hizo fue compilar años y años de datos y sacar promedios. De ese modo calculó cuánto es el espacio mínimo para que una familia promedio norteamericana pueda viajar con comodidad en un auto. Considerando entre 5 y 6 pasajeros, también calculó cuánto equipaje podrían llevar y de qué tamaño debería ser el baúl para poder acomodarlo. En un momento le dio esos datos a los ingenieros, y estos diseñaron un coche respetando esas reglas. Una vez hecho eso, McNamara comenzó la tarea inversa, que es calcular cómo se va a construir el auto de la manera más económica posible sin caer en atajos de calidad o soluciones atroces para reducir costos. Esta es la historia de Robert McNamara y de uno de sus productos más exitosos, el Ford Falcon. Parte 1. Los Whiz Kids. Finales de los años 30. En Europa el nazismo comienza a devorar países sin disparar un tiro, y es cuestión de tiempo para que sus ambiciones territoriales culminen en una guerra. En Estados Unidos comienzan a formarse dos bandos. Los que creen que si estalla la guerra Estados Unidos deben participar y los que quieren que el país se mantenga neutral. Los asuntos de los europeos los deben resolver los europeos. Intentar apoyar una guerra a miles de kilómetros de distancia va a demandar un costo enorme de vidas y recursos, además de que se trata de un desafío logístico gigantesco. Pero los militares deben estar preparados para todos los escenarios. Robert Lovett, asistente del secretario de guerra del gobierno norteamericano, decide armar un equipo de técnicos en estadísticas y por ello termina contratando a Tex Thornton. Thornton es cualquier cosa menos un ratón de biblioteca. Sabe mucho, es arrogante y asertivo, y difícilmente se equivoca. Esa impronta impresiona a Lovett, quien le pide reclutar gente y armar un equipo de especialistas. Le asignan un departamento nuevo llamado Control de Estadísticas y va a parar a una rama de la Fuerza Aérea estadounidense. Uno de los hombres que reclutan Thornton es Robert McNamara, un joven que se graduó en Berkeley con un posgrado de Economía y especializaciones en Matemáticas y Filosofía. En el momento en que Thornton está reclutando gente, McNamara está trabajando como profesor en Harvard. Ha probado trabajar en el sector privado, pero no se ha sentido cómodo. Cuando acepta la propuesta del gobierno, le dan el grado de capitán y se dedica a entrenar gente en el campo de las estadísticas, seleccionando a los mejores de su clase. El grupo que arma Thornton impresiona. Ninguno tiene más de 30 años y, como Thornton, exceden tanto en inteligencia y eficiencia como en arrogancia. Cuando alguien les discute un resultado, exhiben toneladas de argumentos y una postura firme que termina por doblegar cualquier tipo de oposición. Aunque la comandancia le reconoce el valor de los datos que proporcionan, por otro lado esto genera una convivencia difícil y los chicos no se ajustan a la cadena de mando tradicional. Pero estos rebeldes son excelentes en lo suyo, y por eso los toleran. Para muestra basta con un ejemplo. Cuando Estados Unidos avanza en el Pacífico y logra poner a Japón en el rango de sus bombarderos, McNamara discute acaloradamente con el general Curtis LeMay sobre cómo atacar el suelo nipón. LeMay planea usar un bombardeo tradicional de alta altura. McNamara lo convence que deben ser vuelos de baja altura con bombas incendiarias, simplemente porque las matemáticas indican la eficiencia y la cantidad de daño generado por tal procedimiento. LeMay acepta a regañadientes la opción de McNamara y el resultado es devastador. En poco tiempo arrasan 64 ciudades japonesas, la mayoría de las cuales tienen construcciones hechas en madera y arden de manera incontrolable, junto con la gente que vive en ellas. Por supuesto, esta clase de actitudes eran toleradas en tiempos de guerra, pero, cuando el conflicto termina en 1945, no hay futuro en el ejército para Thornton, McNamara y todos sus asociados.
Los generales que toleraron sus impertinencias ahora no serán tan benevolentes. Solo pondrán obstáculos para disciplinar a los rebeldes y a los arrogantes, y no podrán avanzar en sus carreras. Es en ese momento cuando Thornton lee un artículo de la revista Life que indica las dificultades financieras por las cuales está pasando la Ford a finales de la guerra. Thornton, McNamara y sus asociados le mandaron un telegrama a Henry Ford II, diciéndole que su equipo estaba en condiciones de salvar la compañía. Ciertamente Henry Ford primero hizo de la empresa un gigante, por el otro lado se había rodeado de burócratas y adulones, y la empresa se había estancado en una espiral de mediocridad sin fin en la década del 30. Con Edsel Ford fallecido en 1943, era el turno de asumir para el nieto del fundador, Henry Ford II, pero tenía que ver de qué manera podía rescatar la empresa familiar, modernizarla y ajustarla a los tiempos que corrían. Desesperado por soluciones, aceptó a Thornton y su equipo, los cuales pronto pasaron a llamarse el Grupo de los Chicos Genio, o en inglés, The Weskettes. Los Weskettes venían con una visión filosófica radicalmente diferente a lo que predominaba en la industria automotriz. No les interesaba el diseño de los autos o el lujo. Su fascinación pasaba por la optimización de los procesos, la reducción de costos y el logro de la eficiencia suprema en términos industriales. Implementaron sistemas de auditoría, realizaron cambios en procedimientos, ajustaron el manejo financiero de la empresa. Thornton se iría de la Ford en 1948, pero McNamara y otros 7 técnicos del grupo original se quedaron en la empresa y terminarían con el tiempo asumiendo cargos de importancia en la corporación. Parte 2. McNamara asciende. Los métodos implacables de los Weskettes dieron resultados y la empresa logró salir del bache. Para 1955 McNamara era gerente general de la división Ford y para 1957 era el vicepresidente de todo el grupo. Tal como había ocurrido en el ejército, McNamara y los suyos no eran las personas más diplomáticas del mundo. A McNamara no le interesaba la adulonería o llevarse bien con todo el mundo, o siquiera respetar antigüedades y cargos. Operaba a sangre fría, vomitaba toneladas de datos y vencía a cualquiera en cualquier tipo de discusión. Era el tecnócrata supremo y su vida se regía por la veracidad de sus datos. Era el epítome del racionalismo puro. Aún con ello, McNamara no era un loco que hablaba solo y actuaba aislado del mundo. Escuchaba sugerencias de gerentes y de la cadena de ventas. No es que la línea de Ford fuera aburrida, espartana y centrada absolutamente en la eficiencia. Durante la administración de McNamara, la Ford dio a luz clásicos como el Lincoln Continental de 1961 y la versión 4 asientos del Ford Thunderbird. En todo caso, la acción de McNamara fue gestionar que esos autos dieran ganancias con una cadena de producción optimizada al máximo punto posible. Pero durante su estadía en la Ford, McNamara se topó con 2 desafíos. El primero fue la Guerra de Corea, de 1950 a 1953, la que impuso racionamientos en elementos esenciales para la industria automotriz como el acero y el combustible. El otro fue la dura recesión norteamericana de 1957, la que puso a toda la industria automotriz en crisis. Aun cuando la década del 50 tuviera altibajos económicos enormes, el rabillo del ojo de McNamara pronto comenzó a prestar atención a un par de fenómenos que se desarrollaban en silencio, pero que no dejaban de crecer. El primero fue el desembarco del Volkswagen Escarabajo en Estados Unidos a fines de los 40. Aunque al principio fue un fracaso y solo se vendieron unas docenas, cuando Max Hoffman se hizo cargo de la distribución, las ventas explotaron. Volkswagen y Hoffman impulsaron una impresionante campaña publicitaria llamada Think Small, piensa en pequeño, que refrendaba las ventajas de un auto pequeño, barato, fiable y que generaba pocos gastos tanto de combustible como de seguro. A mediados de los 50 ya se habían vendido 35.000 escarabajos en Estados Unidos, un mercado cerrado y ultraconservador habituado a los coches gigantes o, como dicen ellos, yates de tierra o land yachts. Mientras que todo el mundo en la industria automotriz norteamericana se reía del escarabajo, considerándolo una aberración del mercado o una curiosidad que se agotaría en poco tiempo. El otro fenómeno fue el surgimiento del Nash Rambler. Era un coche chico para los estándares norteamericanos, pero tenía múltiples opciones de confort y buena ingeniería.
El tema es que, durante las crisis que pasó Estados Unidos en los años 50, los únicos números que crecían eran los de las ventas de escarabajos y Ramblers. ¿Y por qué ocurría todo esto? Porque en la recesión uno quiere comprar autos baratos, que gasten poco combustible, que tengan una mecánica fiable y que tengan un tamaño cómodo. Antes de Rambler, la Kaiser Motors quiso retar al Volkswagen en su propio juego, dando a luz el Henry J. Aparecido unos meses antes del Rambler, el Henry J fue el primer compacto norteamericano. Pero a diferencia del Rambler, el coche de Kaiser fue un fracaso brutal. El problema fue el proceso de creación del auto. Primero establecieron cuál sería su precio de venta, y luego vieron cómo construirlo de la manera más barata posible, tomando atajos impensables que repercutían seriamente en la calidad del producto terminado. Las puertas no tenían manijas internas sino correas. El baúl del coche no tenía tapa externa, había que meter el equipaje rebatiendo el asiento posterior. Las ventanillas traseras eran fijas y no tenía guantera. Todo esto devino en un auto barato y horrendo que era una declaración pública de pobreza. Por un lado, tanto los escarabajos como los Ramblers tenían baúles, ventanillas móviles, buena ingeniería, buen precio, motores de consumo accesible. Por el otro lado, apuntaban a objetivos distintos, como posicionarse como el segundo auto de la familia promedio, ideal para el ama de casa, el estudiante que va a la universidad, o incluso proveer movilidad a las clases menos pudientes que nunca pudieron acceder en su vida a un coche 0 kilómetro. A McNamara le intrigaba mucho el fenómeno de los escarabajos y de los Ramblers, y decidió que Ford debía tener su propio compacto. En su opinión, creía que los coches norteamericanos se habían vuelto demasiado grandes y aparatosos y, por el otro lado, las multimillonarias industrias automotrices debían tener un deber social con el pueblo estadounidense, ofreciendo un medio de locomoción a precio accesible. No se trataba de caridad, era explotar un mercado poco explorado donde otros estaban comenzando a hacer dinero y crecían todos los años sin importar los vaivenes de la economía. Parte 3. Haciendo un Ford económico. Hay dos problemas básicos con el concepto de hacer un coche económico. Primero, debe dejar ganancias. Segundo, debe ser mínimamente atractivo para que la gente lo compre. En el caso de Ford, la empresa ya había intentado la idea de auto económico en dos ocasiones. La primera fue el Ford Vedette en los años 40, que era pesado y poco potenciado, y que fue vetado en Estados Unidos aun cuando Edsel Ford, hijo del fundador de la empresa, hubiera participado en su desarrollo. Al Vedette lo exiliaron a Europa, lo fabricó la Ford francesa en los tiempos de la posguerra, y fue un fracaso tan rotundo que la subsidiaria Gala terminó cerrando sus puertas en 1954. Era demasiado americano, voluminoso y lento. Probaron suerte con importar algunos Vedettes a Estados Unidos, pero pasaron desapercibidos. El segundo intento vino de la mano de la división Mercury de la Ford a mediados de los 50. Lewis Crusoe, vicepresidente de la división Vehículos de la Ford, le dio el visto bueno a Jack Reid, responsable de Mercury, para desarrollar un Ford compacto. El resultado fue un prototipo de diseño muy discutible llamado Ford LeAvion. Mientras se discutía la viabilidad del LeAvion, la Ford cayó en un bache financiero multimillonario. Era el fracaso del Ford Edsel, un coche de lujo de aspecto horrible y cuyo desarrollo había costado millones. Y los responsables del Edsel fueron Crusoe y Reid, ambos terminarían siendo echados de la Ford y McNamara ascendería de cargo, podando el proyecto del Edsel ni bien pudo. Ahora era el turno de McNamara de probar suerte con los coches compactos. Antes de irse, Lewis Crusoe le dijo que fabricar un auto compacto en Norteamérica era una tarea imposible. Para producirlo el costo era similar a un coche de gama media, el cual dejaba una ganancia mucho mayor. Aunque McNamara venía desde hace años considerando la idea de un Ford compacto, la idea no seducía a Henry Ford II, por lo menos, hasta que llegó la dura recesión de 1957. Cuando las ventas de Ford se derrumbaron, ahí le dieron el visto bueno, especialmente cuando vieron cómo las ventas de los Rambler y los escarabajos se disparaban a pesar de la malaria generalizada. En abril de 1958 comenzó el proyecto al que llamaron Ford Falcon, aunque el nombre Falcon había sido registrado por Chrysler para un modelo que nunca terminó por concretar.
Sería el modelo de Ford más chico que la compañía haya fabricado en décadas, desde antes de la Segunda Guerra. Aunque McNamara tenía todos los números en cuanto a tamaño, capacidad para pasajeros y equipaje, estuvo abierto a sugerencias. Henry Ford II le dijo que pensara un auto para 6 pasajeros en vez de 5. El jefe de ingenieros Jack Hoover lo convenció de usar un motor más potente, de 6 cilindros, en vez de los 4 iniciales. McNamara sobrevolaba el proyecto constantemente, monitoreando cada fase del desarrollo para que fuera cumplimentado en tiempo y forma. Cuando nació el Falcon, era un coche extremadamente tradicional. Motor delantero, al contrario de Chevrolet Corvair que imitaba al escarabajo con un motor trasero refrigerado por aire. Pesaba 1.100 kilos y era cómodo para los pasajeros aun cuando era 82 centímetros más corto que el modelo siguiente de Ford. El consumo era razonable para la época, 12 litros cada 100 kilómetros, y la cabina tenía una visibilidad envidiable. La Ford lo puso a la venta al módico precio de $1,912, unos $250 menos que el siguiente modelo de Ford. Era espartano y poco excitante. Se portaba bien en ruta, el motor era fiable, pero la aceleración era lenta. Para reducir costos canibalizó piezas de otros modelos de Ford preexistentes. El resultado final era un coche robusto y práctico, pero no uno que incendiara las pasiones del público. Parte 4. Debuta el Falcon. Aunque el Ford Falcon se viera muy frugal, eso no evitó que, en su debut en 1959, pronto trepara a la lista de los coches más vendidos. Para 1960 se vendieron 435,000 unidades y, para 1961, el Falcon representaba el 25% del total de ventas de la Ford. Pero McNamara aspiraba a más. Su proyección inicial es que el Falcon llegara a las 600,000 unidades anuales. Y posiblemente las hubiera alcanzado si McNamara se hubiera quedado en la empresa y hubiera aplicado una metódica autopsia a los números de costos, producción y ventas. Pero John Fitzgerald Kennedy sube al poder en 1961 y le ofrece el cargo de secretario de Defensa. McNamara se va de la Ford y se producen varias movidas internas, una de las cuales pone a Lee Iacocca como administrador general de la división Ford. Iacocca era un hombre muy diferente a McNamara. Había comenzado como vendedor en los concesionarios de Ford en los años 50 y conocía lo que querían los clientes. Si McNamara es el padre del Falcon, Iacocca es el que le daría su máximo brillo. Lo primero que hace Iacocca es ampliar la motorización del Falcon, dándole un motor de 2.8 litros y luego de 4.3 litros. Después hace una versión coupé y le agrega opciones de lujo, como asientos individuales del estilo del Ford Thunderbird, más cromados, mejores alfombras y tapizados. Con esas opciones el adusto Falcon tenía maneras de dejar más dólares de ganancia por unidad vendida que simplemente ofreciendo un producto único, básico y espartano. Sabiendo que la base del Falcon era buena, pero el diseño no era lo suficientemente atractivo, Iacocca gestaría su propia versión alternativa. Así nace el Ford Mustang en 1964, el primer pony car de la historia. El Mustang no es más que el Falcon con carrocería excitante, vendida a un precio algo más alto. Por otro lado, Iacocca estaba planeando un sucesor para el Falcon, el cual no se viera tan estoico. Usando nuevamente la mecánica del Falcon como base, Iacocca da a luz el Ford Maverick en 1970, el cual se ve más deportivo y tiene más personalidad. Con 519,000 unidades vendidas en su primer año, la reconcepción del Falcon a través de Iacocca y el Maverick probaron que un auto compacto económico con algo más de condimento en la apariencia y las opciones de confort resultaba mucho más atractivo que un vehículo simple, adusto y utilitario. Parte 5. El Falcon fuera de Estados Unidos, Australia y Argentina. Cuando el Falcon se extinguió en 1970, en Estados Unidos nadie lo lloró. No se hicieron clubs de fans, no se volvió objeto de culto, nadie lo extrañó. Sin embargo, algo muy diferente ocurrió en Australia y Argentina. En Australia comenzaron a reformarlo y tunearlo a partir de 1970.
Mezclando influencias del Ford Cortina inglés, el Falcon australiano evolucionó hasta tener una gama completa de modelos, desde sedanes hasta coupés deportivas, las cuales se fabricaron hasta el 2016. El Ford Falcon australiano más famoso es el modelo XBE de 1973, la coupé modificada que se convertiría en el interceptor de la saga de películas Mad Max. Lamentablemente la competencia de marcas asiáticas iría socavando las ventas de la Ford en Australia y la empresa terminaría cerrando, fabricando su último Falcon en el 2016. Mientras tanto, en Argentina la primera generación del Falcon llegó en 1961 y se fabricó hasta 1991. Apareció al público en 1962, después de un año en tareas de reingeniería para adaptarlo a los rústicos caminos argentinos. Durante el primer año el coche era en su mayoría norteamericano, siendo ensamblado en nuestro país y con una pequeña cuota de componentes nacionales. El primer Falcon totalmente argentino apareció en 1963, salido de la planta Ford de General Pacheco. El mismo Henry Ford II vino a chequear la calidad del producto terminado. Aquí se nacionalizaron las versiones Sprint, Futura, Rural y Ranchero, las que se vendieron bien y transformaron al Falcon en uno de los coches más populares. Si bien el plan inicial era fabricarlo durante 4 años, el Falcon siguió construyéndose a principios de los 70, en donde comenzaron a introducirse periódicamente cambios de styling para modernizarlo. Lamentablemente el auto pronto quedaría asociado a la imagen oscura del proceso de reorganización nacional. Por su practicidad era un favorito de la policía y de las Fuerzas Armadas, y era utilizado de manera intensiva en los operativos. Los Falcons verdes se convirtieron en sinónimos de desaparecidos y torturas y ensuciaron injustamente la fama del coche. La llegada de la democracia trajo cambios políticos y económicos. La aparición de coches importados pronto puso en evidencia que los modelos de industria nacional no estaban en condiciones de competir debido a la antigüedad de diseño e ingeniería. La industria automotriz argentina tuvo que ponerse las pilas para modernizarse y no perder porciones de mercado. Aunque el Falcon era un coche sólido y accesible, las ventas comenzaron a bajar y el Falcon comenzó a verse comprometido con la calidad de terminación para tener un precio competitivo. La decadencia comenzó en 1985 y pronto su falta de competitividad frente a coches más modernos resultó imposible de camuflar. El último Falcon salió de producción en septiembre de 1991. Atrás habían quedado 494.209 unidades producidas. Mientras que para muchos era simplemente un medio de transporte accesible y funcional, para los argentinos es un ícono de la industria automotriz nacional. Era el símbolo de la clase media. Era elegante y distinguido. Su performance deportiva fue admirable. Sobrevivió a sus competidores a lo largo de 3 décadas. Y ocupa un lugar muy especial en la memoria de todos los argentinos, simplemente porque no hay nada más argentino que un Ford Falcon.